Vamos a dar inicio a esta segunda sesión, hoy miércoles 20. La idea es que hoy trabajemos lo que es el cuestionario. El cuestionario es una herramienta que el campus virtual nos brinda para poder diseñar o plantear exámenes o cuestionarios en línea con preguntas de tipo opción múltiple, preguntas de tipo falso y verdadero, de emparejamiento o coincidencia, respuesta corta y hay muchas más. Por lo menos para esta actividad que tenemos programada hoy, tengo 4 tipos de preguntas, que son estas 4: opción múltiple, emparejamiento, falso y verdadero y respuesta corta. Ya las otras opciones que brinda el campo virtual, pues los invito a que exploren, indaguen y, y así es que uno adquiere, digamos, eh, el manejo de esta herramienta. Pero la verdad, estas 4 opciones son las que personalmente he manejado. Recordemos que la semana pasada trabajamos lo que fue asignación, trabajamos lo que fue asistencia, trabajamos lo que fue consulta y trabajamos el foro. Hoy evacuaríamos cuestionario y la próxima semana evacuaríamos la encuesta. La publicidad política no paga, es que pues, los docentes que no pueden estar presentes, cabe resaltar que el profesor Antonio José Vélez Quintero, él está de docente voluntario, también apoyando esa parte de capacitar, orientar a los docentes en campo virtual, pero en estos horarios, lunes de 4 a 6, viernes de 4 a 6, siempre y cuando efectúen un contacto previo. Muy bien, entonces iniciemos. La recomendación a todos los profes y profesoras que están presentes es que vamos al campo virtual. Estoy seguro que ya todos están registrados en el campo virtual. Una vez ingresen con su nombre de usuario y contraseña, van a buscar el bloque que dice cursos no regulares. Y en cursos no regulares, por favor, vamos a buscar el que dice 05 Palmira, capacitación docentes, campo virtual, sede Palmira. Una vez lo identifiquen, damos clic, ingresamos a él y aquí vamos a encontrar pues, la información que hemos venido trabajando. Una información introductoria, que son tutoriales, manuales, guías del campo virtual, de la herramienta Zoom, de Google Meet, de hacer una reserva por la RUAP, algunas instrucciones que ha dado la INTEP, recomendaciones para el manejo del Zoom. Aquí vamos a encontrar el material del nivel 1, por si algún docente lo requiere. Y la idea es que aquí vamos colocando información o material pertinente a ese tema. Estamos trabajando en el nivel 2 y vamos a continuar aquí, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hay otra pestaña, pestaña videoconferencias. La idea es que esta grabación quede almacenada aquí en esta pestaña para futuras consultas. Muy bien, entonces ya estando dentro del campo virtual, vamos a darle a activar edición. Y en activar edición buscamos la semana, la pestaña, el bloque, donde vamos a crear la actividad cuestionario. El cuestionario va de 2 formas, o se crea en dos instancias. La primera instancia es la plantilla donde se configura la fecha, la hora, las restricciones que se van a colocar en ese examen. Y la segunda parte es la parte de las preguntas, que va a través del banco de preguntas. ¿Cuál inicia primero? Es indiferente, uno puede arrancar por el banco de preguntas y luego crear la plantilla del cuestionario, o primero el cuestionario y luego el banco de preguntas, es indiferente. Ya el docente decide con cuál actividad inicia primero. Vamos a iniciar con el cuestionario, ¿de acuerdo? Aquí nos da una breve explicación de qué es lo que es, para qué sirve, qué uso se les puede dar. En general dice para exámenes de curso, hacer pequeños mini test o quizzes, exámenes práctica de preguntas, pueden ser talleres que el estudiante puede entrar a realizar múltiples ocasiones, como para una preparación a un examen posterior, etcétera. Bien, entonces detectamos la actividad, seleccionamos cuestionario y una vez lo hemos seleccionado, damos clic en la opción que dice agregar. Ya esta plantilla o pantalla es totalmente familiar. Nos va a pedir un nombre,
Vamos a ponerle cuestionario. Cuestionario nivel 2, vamos a ponerle así. Aquí iría una descripción. Recordemos que la descripción simplemente es una introducción que le permita al estudiante o al participante orientarse o detectar qué es lo que va a suceder, o por lo menos en este caso, qué temas se irían a evaluar. Del tema 1 al tema 10, bueno, aquí colocaría la descripción respectiva. Si activamos esta opción, el estudiante podría ver esta descripción en la pantalla inicial del curso. Muy bien, el siguiente bloque, una vez hemos colocado el título o el nombre del cuestionario y su respectiva descripción, es la temporización. La temporización es la fecha exacta donde el usuario, el estudiante, el participante va a ingresar al campus virtual a presentar el respectivo, el respectivo examen. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que la actividad la programemos hoy y la realicemos hoy a modo de ejemplo. Pues hoy, 20 de mayo, la clase inicia a las 4 de la tarde y se cierra hoy mismo, 20 de mayo, pongámosle a las 7 de la noche. Muy bien. Generalmente, digamos, el examen, aquí está programado para 3 horas, desde las 4 hasta las 7, pero generalmente el examen no dura tanto. El examen puede resolverse en 10 minutos, en 30 minutos, en 40 minutos. El docente determina, de acuerdo a la cantidad de preguntas, cuánto tiempo podría dar dentro de esas 3 horas que duraría el curso o la cátedra de ese día. Entonces, supongamos que este examen va a durar exageradamente 30 minutos. ¿Qué significa esto? Que en este lapso de tiempo, desde las 4 hasta las 7 de la noche, el estudiante ingresa y tiene 30 minutos exclusivamente para presentar esa evaluación. ¿De acuerdo? Aquí nos pregunta, cuando el tiempo ha terminado, qué va a suceder? Cuando el tiempo termina, dice, el envío se realiza de forma automáticamente. Se recomienda dejar esta opción por defecto. ¿Por qué? Si en algún momento el estudiante o el usuario que esté conectado presentando el examen tiene algún problema de comunicación o se le corta el fluido eléctrico, etcétera, el campus virtual de forma automática almacena las respuestas que el estudiante lleva hasta ese momento. Entonces es bueno dejar esta opción para que de forma automática el campus o la herramienta del campus virtual almacene a medida que va avanzando las respuestas que el estudiante o el usuario va entregando. Bueno, este periodo de gracia es para cuando se montan exámenes, me invento, tipo prácticos, en que el estudiante va a ingresar a resolver un cuestionario, pero puede volver a ingresar simplemente para practicar o preparándose para un examen a futuro. Muy bien. El siguiente bloque que nos pide allí en la primera parte o la plantilla es la calificación. Categorización, sin categorizar. Intentos permitidos. Generalmente si es un parcial, un examen, que el estudiante va a presentarlo, es un único intento. Es un único parcial, un único intento. A menos que por algún motivo el estudiante tuvo inconvenientes, se desconectó, se le cayó el internet, se le quedó sin fluido eléctrico, el docente podría habilitar un segundo intento. Pero eso sí lo dejo a potestad del docente. Generalmente es un único intento, es un único parcial, y ya tendrá la opción o la oportunidad de presentar el respectivo opcional o recuperatorio. Muy bien, entonces de aquí, de esta parte de clasificación, un único intento. El siguiente bloque es el esquema. El esquema es la cantidad de preguntas. ¿Quién levantó la mano? No alcancé a mirar, no alcancé a ver, qué pena. Profesor John Jairo, lo escuchamos. Ok, bien. Ahora sí, ya Profe, lo encontré el escuchamos. micrófono. Pues que usted decía allí que se podía dejar 2 intentos. Creo que de lo que yo estuve mirando, más abajo hay una partecita donde uno le puede dar una contraseña a un estudiante para que haga un nuevo intento y solo será para un solo estudiante, de acuerdo al problema que se le presente, que le haya caído el internet, que no pudo entrar o alguna otra cosa. Entonces, solo
se podría entrar con una contraseña que le dé el docente. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Sí, justamente un poco más abajo está esa parte de restricción, pero muy válida, profe. Gracias. Muchas gracias. Perfecto. Entonces ahí tendríamos esa alternativa. Si en algún momento se nos cae el internet o al estudiante, el que esté presentando el examen o el parcial, tiene algún inconveniente, cuando estemos un poco en los bloques inferiores, vamos a ver cómo colocar alguna restricción. Muy bien, profe, muchísimas gracias. Respecto al esquema, el esquema es la cantidad de preguntas que el estudiante va a visualizar en cada pantallazo. Generalmente se recomienda es que por pantalla vea una única pregunta. Ya el docente determina si quiere que el estudiante pueda ver 2 o 3 o 4 preguntas al tiempo. Generalmente uno coloca una única pregunta por pantalla, ¿de acuerdo? Y esta es una restricción extra que tiene el campo virtual respecto a las preguntas. Si uno coloca de forma secuencial, es como atar o amarrar al estudiante para que vaya en un orden cronológico. Primero responda la pregunta, la número 1, luego la número 2, y así sería consecutivamente hasta la última pregunta. Ya esa sí la dejo a criterio del docente. Y la libre significa que el estudiante va a poder saltar de una pregunta a la otra, de la primera a la quinta, de la quinta a la tercera y así sucesivamente. Profesor, hay una preguntita allí. Profe, lo escucho. Sí, sí, gracias. Si yo defino en forma secuencial, en vista de que no va a poder ver la siguiente pregunta hasta que no conteste la actual, ¿hay forma de definirle un tiempo a cada pregunta? Bueno, respecto a tiempo por pregunta, la verdad lo desconozco, profe Cristóbal. Desconozco. Uno podría colocar es tiempo para todo el examen. Por ejemplo, en este caso hemos configurado que de 3 horas que el estudiante tiene para ingresar al campo virtual, una vez ingrese dentro de esas 3 horas, tiene 30 minutos para presentar el examen. O sea que si el estudiante se conectó faltando 10 minutos para las 7, de esos 30 le quedarían 10 minutos. Pero, Ah, ok, muchas pero, gracias. pero tiempo por pregunta, la verdad, lo desconozco. No sé si algún docente que esté aquí presente lo conozca. La verdad, yo no lo he manejado y no lo conozco. Muy bien. Ok, gracias. Ok, profesor. No, buenas tardes. No, tiempo por pregunta no existe. Es el tiempo total del examen. Perfecto, profe Jorge, muchísimas gracias. Mucho gusto. Muy bien. Una vez tengamos listo el bloque del esquema, pasamos al comportamiento de las preguntas. Aquí, el docente puede indicar si las preguntas que el estudiante le van a aparecer en su examen en algún momento van a ser al azar o no. Se recomienda que sean al azar. ¿Qué significa esto? Ahora, cuando construyamos el banco de preguntas, la idea es que generemos un parcial de forma aleatoria. ¿Qué significa aleatoria? Que se van a ir eligiendo aleatoriamente las preguntas que van a ir apareciendo en el examen a resolverse. Entonces, generalmente se dejan así. Preguntas, las respuestas se van a ordenar de forma aleatoria. Y el comportamiento de las preguntas, la verdad, esto nunca lo he tocado, siempre lo dejo en retroalimentación diferida, pero si alguien quiere explorar más, pues aquí tenemos la ayuda donde nos dice exactamente qué sirven o para qué podríamos utilizar las otras categorías. Entonces aquí, ordenar al azar las respuestas, sí, y en retroalimentación, en el comportamiento, dejar retroalimentación diferida. Profesor John Jairo, lo escuchamos. Gracias, John Edwin. No, Listo. para decirte que sí, que allí lo mejor es dejarlo en esa retroalimentación diferida, porque de acuerdo a lo que yo he indagado y he mirado, si uno le da, por ejemplo, una retroalimentación inmediata o otro tipo de retroalimentación, eh, puede pasar por, ejemplo, si usted tiene un banco de preguntas donde tiene 40, 50 preguntas, el estudiante, si se le da la opción de esa retroalimentación, el estudiante puede descargar en algún momento las preguntas que uno tiene en ese banco de preguntas.
Entonces, allí se perdería pues parte del trabajo que tenemos. Entonces, lo mejor es dejarlo sin retroalimentación. Gracias. Perfecto, profe. No, gracias a usted. En opciones de revisión, generalmente se maneja este bloque. Este bloque nos dice, después de cerrar este cuestionario, es decir, el cuestionario en este caso se nos cierra a las 7 de la noche, indiferente si el estudiante terminó a las 5 de la tarde el parcial, no interesa. Siempre y cuando el cuestionario se cierre, él podrá ver los puntos, el resultado, podrá ver retroalimentación, si es que el docente le ha puesto retroalimentación en las respuestas correctas, retroalimentación global, y generalmente se deja esta parte, el intento, si fuese correcta o no, los puntos y la respuesta correcta. A menos de que el docente plasme o coloque allí en cada pregunta una retroalimentación a la respuesta posible que el estudiante haya dado. Esas otras alternativas significan que el estudiante puede ver el resultado antes de que cierre el cuestionario. Entonces, la que se recomienda es esta, la última, que el estudiante pueda ver las respuestas una vez se cierre el cuestionario. Bien, la apariencia, siguiente bloque. En la apariencia nos dice si desea que el estudiante vea su imagen, su foto. Algunos tienen su foto, otros no. Ya lo dejo a criterio del docente. Cantidad de decimales en la calificación. Generalmente se da un decimal. Y, bueno, aquí pregunta lo mismo, ¿no? Decimales en las calificaciones de las preguntas. Pues los mismos de la calificación total, que es un único decimal. Dice mostrar bloques durante intentos. Siempre lo dejo en no. Entonces, de esa forma hemos configurado la parte de la apariencia, que es ver la imagen, que el estudiante pueda ver su imagen, su foto, y la cantidad de decimales. Muy bien. Restricciones extra, donde podemos colocar algún tipo de contraseña, llegada en su momento, para que el estudiante que va a ingresar a presentar el examen, pues debe mostrar o debe registrarse con el dato que aquí el docente le publique. Y es muy válida la argumentación que nos da el profesor. Si el estudiante dice que tuvo problemas dentro del parcial o dentro del examen del campus virtual y hemos evidenciado que sí estuvo presente y en algún momento se desconectó y que lleva el parcial en un porcentaje dado, podemos activar un segundo intento, y ese segundo intento, aquí colocaríamos una contraseña que únicamente ese estudiante, pues siempre y cuando no la comparta, obviamente, con esa contraseña es que va a poder ingresar a presentar o a continuar su parcial. Muy bien. Entonces vamos a dejarlo sin contraseña para este ejemplo que estamos construyendo. Retroalimentación global. Esta es la parte donde el docente puede entregar comentarios respecto a la calificación o a la nota obtenida del estudiante. ¿De acuerdo? Que eso es lo que les preguntaba aquí en esta opción, si el docente va a retroalimentación o no. Muy bien. Esta es sobre los intentos, esta retroalimentación global. Y en ajustes del módulo es donde podemos decirle, bueno, yo apenas estoy construyendo el parcial, quiero ocultarlo a los estudiantes porque aún no lo tengo listo, o simplemente estoy elaborando, construyendo el parcial 15 días antes y aún no es tiempo para que los estudiantes lo puedan visualizar. Ok, este estará visible porque la idea es que lo resolvamos ahora. Lo de los grupos, ya veíamos que en la charla pasada, un profesor nos daba orientación respecto a esto. Y restricción de acceso. Aquí en restricción de acceso podríamos manejar, aunque aquí ya lo tenemos, ¿no? Día, fecha y hora exacta para que el estudiante ingrese. Aquí podríamos manejar otra restricción extra. Lo veamos que podríamos colocar desde 20 de mayo a las 4 de la tarde hasta, esta sí es extra, hasta las 7 de la noche. ¿De acuerdo?
y veíamos que si colocábamos el ojo con el slash, simplemente una vez pasen estas fechas o esté fuera de este rango, esta actividad no va a ser visible al usuario que ingrese. Si lo colocamos sin ese slash, la actividad va a estar allí visible, pero va a estar en un tono gris, donde el estudiante se va a dar cuenta que hubo algo, o en este caso un parcial, pero ya venció, ya pasó el tiempo para resolverlo. Muy bien. Esta sería la primera parte a construir, que es la plantilla del cuestionario. Muy bien. Esta es la primera parte, la plantilla. Una vez la tengamos lista, le damos guardar cambios y mostrar. O guardar cambios y regresar al curso. Leonel, te puedo hacer una pregunta. Buenas tardes. María del Carmen, buena tarde. La escuchamos. Volver al cuestionario, yo tengo una pregunta de las, donde están las restricciones. Bueno, y te digo, es que no lees el nombre. ¿En qué bloque? Donde dice la pregunta, puedes visualizar las correctas y esa no me le sé. Veíamos, No, era casi, expandir todo. Teníamos temporización, teníamos calificación, esquema, en esta, opciones de revisión. opciones de revisión aquí. Sí, en este lado donde la primera, yo te veo que colocaste que está chuleadito el intento. ¿Eso se quita o se deja allí? Bien, esta viene por defecto activa. Mire que aparece como en un tono gris Ah, ya. y no nos permite modificarla. Sí. ¿Sabe qué significa eso? Ah, ya. El estudiante puede revisar cómo le fue en algún momento en su examen, o sea, ver el resultado. Ah, ya. Entonces, por defecto viene activa porque el estudiante mínimamente podría ver su nota. Ah, ya. Y yo puedo, por ejemplo, inactivar todos, por ejemplo, la que hice después de cerrar, si yo no quiero que ellos vean, puedo también quitarlo, sin ningún problema. O es recomendable dejarlo. ¿Cómo será? Allí. Después de cerrarse, pues en esta parte le estaríamos indicando a esta actividad que una vez se cierre, el estudiante puede ver su resultado, ver las respuestas correctas y ver los puntos, o sea, el resultado obtenido, la nota final. Ya si... Lo que pasa es que como hay unos estudiantes que terminan primero que otros y se dice si puede ver la respuesta correcta, entonces no es mejor quitarlo. Perfecto, perfecto. Mire que aquí cuando nos dice después de cerrar el cuestionario, significa es después de las 7 de la noche. Si un estudiante fue juicioso, y entró a las 4 en punto, significa que a las 4:30 ya debió haber terminado. Pero solamente hasta las 7 de la noche, porque es lo que le estamos indicando aquí, cuando cierra el cuestionario a las 7 de la noche, puede ingresar a ver su resultado, no antes. Y aplica para todos. Gracias, John Edwin, eso era lo que quería saber. Con mucho gusto, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces habíamos construido la primera parte, que fue la plantilla. Y una vez la hemos construido, nos lleva a esta ventana, donde nos dice, bueno, ya tiene su cuestionario. Ese es el nombre que se le ha dado. Dice intentos permitidos 1. Y el cuestionario va hoy 20 de mayo desde las 4 hasta las 7 de la noche. Ojo que dentro de ese tiempo únicamente tiene 30 minutos. Y dice, aún no se han agregado preguntas. Las preguntas es lo que vamos a construir en el banco de preguntas. ¿De acuerdo? El banco de preguntas lo vamos a encontrar donde está el título de la asignatura, en el piñoncito que está al lado derecho. En esta opción vamos a elegir donde dice aún más. Y al final vamos a encontrar el banco de preguntas. Aquí está lo que lo decía el profesor John justamente, sobre las categorías. Justamente uno puede construir un banco de preguntas único, con 10, 20, 30, 40 preguntas, y con el tiempo ir aumentando o ir alimentando ese banco, o también de forma igual ir construyendo categorías. Justamente es el ejercicio que vamos a hacer hoy. Vamos a irnos por esta opción, por categorías, para construir un examen totalmente aleatorio. ¿De acuerdo? Entonces, elegimos esta opción, categorías. Sí, básicamente lo que se pretende es eso. Cuando uno crea la categoría, profesor Víctor, por ejemplo, uno puede decir que el parcial lo tiene dividido, digamos, en 5 o 6 temas, qué sé yo.
digamos, son 5 temas. Entonces, por cada tema, digamos que usted crea una categoría, de donde va a incluir 10, 15 preguntas, ¿cierto? Entonces, cuando usted construye el cuestionario, entonces usted le va a decir al cuestionario que de esa categoría me saca, por ejemplo, para una pregunta al azar. Y así para cada una de las categorías, dependiendo de la cantidad de preguntas que vaya a hacer en el examen. Entonces, así como usted dice, profesor Víctor, se minimiza el riesgo de que haya preguntas repetidas. Entonces, casi que a cada estudiante le va a salir un parcial diferente y minimizamos pues ese riesgo. Listo, profe, muchas gracias. Sí, eso estoy viendo que este es el sistema idóneo para hacerlo de esa forma. Perfecto, profe, muchas gracias. Perfecto. Sí, la idea es que en esta sección de hoy veamos cómo construir nuestro banco de preguntas, clasificando o categorizando las diferentes preguntas que tenemos para nuestro parcial. Perfecto. Y una vez tengamos el nombre, sería una descripción para esa categoría o para esa clase. Entonces aquí podríamos colocar preguntas del tema tal. De tema Entorno organizacional para la creatividad, póngale. Perfecto. Perfecto. Entonces, de esta forma crearíamos las categorías o las clases o los grupos de preguntas que vamos a tener dentro de nuestro banco de preguntas, ¿de acuerdo? Elegimos la raíz, le decimos tema 2, colocamos la descripción y le decimos añadir categoría. Perfecto. Entonces vamos a crear 2 más. Elegimos la raíz, le decimos tema 3, colocamos la descripción respecto a ese tema, añadir categoría. Bien, van 3, nos faltaría una más. Elegimos la raíz, colocamos tema 4 y colocamos la descripción. Allí hemos creado 4 categorías o 4 clases, 4 grupos de preguntas, donde en cada tema, en este caso, en cada categoría, vamos a colocar 5 preguntas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces elegimos la primera categoría, tema 1, damos un clic y nos lleva ya a la pantalla donde podemos crear las preguntas para esa categoría del tema 1. Bien. Entonces, en esa categoría del tema 1, vamos a manejar preguntas de emparejamiento. Entonces le decimos crear pregunta. Crear pregunta. En este ejercicio vamos a manejar una categoría para preguntas de opción múltiple, otra categoría para preguntas de opción verdadero y falso, otra categoría para respuesta corta y otra categoría para emparejamiento. Vamos a manejar estas 4. Como podemos ver, hay muchas más tipos de preguntas. Ahí sí los invito a explorar y a indagar sobre las diferentes clases de preguntas que el campo nos brinda. Bien, en tema 1 vamos a guardar preguntas de tipo emparejamiento. ¿De acuerdo? Entonces, nombre la pregunta. Aquí iría un nombre cualquiera. Pongámosle pregunta 1 para este tema o para esta categoría. Estas preguntas que traigo son preguntas de cultura general. Por ejemplo, ¿cuál es la capital de? Aquí nos pregunta, esa es la pregunta como tal que vamos a evaluar. Aquí nos dice, señor. Profe, Jonathan, qué pena le interrumpo, pero ¿se acuerda que cuando diseñamos los cuestionarios míos para los finales del semestre, dijimos que no era bueno ponerle una pregunta, un nombre específico, sino nombrarlas todas de la misma forma, por aquello de que podían entonces identificar la pregunta y poderla retransmitir? Sí, profe, es cierto, pero en esa ocasión no lo manejamos por categorías. Lo manejamos general. Todas en el banco de preguntas, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, aquí, digamos, podríamos identificar en el tema 1, en esta categoría tema 1, sí, las diferentes preguntas ordenadas por número o por nombre. Ya.
Pues en este caso el nombre que le estamos dando a esta pregunta es pregunta 1. Ese es para identificarlo como docente dentro como administrador del curso. Ya. Bien, profe. Profe Fernando Bravo, lo escuchamos. Buenas tardes. Profe, John, buenas sería bueno hacer una pregunta numérica, de calcular algo y que ellos coloquen el valor. Muchos de los que estamos acá, pues manejamos la parte, digamos, numérica de ingeniería y es bueno, al menos la primera que no es tan complicada, donde, por ejemplo, calcule el área de un rectángulo. Entonces, se le dan los valores digamos, por la base, por la altura. Entonces, lo que tiene que hacer el cálculo e inmediatamente colocarlo, pues, como respuesta. Entonces, nosotros la calculamos, la tenemos, y es una opción, digamos, muy, de a veces que se requiere, ¿no? Se requiere mucho en casi todas las áreas, hacer un cálculo. Permítame construir las de emparejamiento y pasamos. Sí, listo, bien. ¿De acuerdo? Bueno, listo, perfecto, John. Listo. Vale, muchas gracias. Ya, a usted. Vale. Ok. Esos ejemplos que traigo aquí son preguntas de cultura general. ¿De acuerdo? Bien, puntuación por defecto, dice 1, a menos que el docente quiera alterar la puntuación o el valor que le está dando a esa pregunta. Y aquí nos dice, desea barajar, o sea, cada vez que el estudiante le aparezca esta pregunta, el sistema de forma automática va a estar mezclando aleatoriamente las diferentes formas de mostrar los resultados o las posibles respuestas a esa pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta en este caso, vamos a colocar país Colombia con su capital. Otro ejemplo sería país Francia con su capital. Otro sería país Alemania con su respectiva capital. Y tenemos la opción de crear más espacios en blanco para seguir colocando muchas más opciones en este tipo de pregunta, tipo emparejamiento. Muy bien, traigo una más, Ecuador, con su respectiva capital. Dejemos esas 4, ¿de acuerdo? Muy bien, una vez tengamos listo esta pregunta que es de tipo emparejamiento, vamos al final y le decimos guardar cambios. Y vamos a ver que ya esa primera pregunta que estamos elaborando nos va a quedar dentro de la primera categoría que le hemos llamado tema 1. Bien, una vez la tengamos aquí, podemos editarla para hacer algún cambio, podemos duplicarla si es que se necesita en algún momento, o podemos visualizar una vista previa de cómo el estudiante vería en pantalla esa pregunta. Por eso, John Jairo, lo escuchamos. Gracias, John. Ya que estás hablando allí de que uno puede duplicar la pregunta, una pildorita que nos puede servir, por ejemplo, los que enseñamos cosas que tienen que ver con matemáticas y de cálculo. Allí, por ejemplo, podríamos tomar una pregunta y sacar 10 preguntas más, es decir, variando de pronto los datos de cada uno o los valores de esa pregunta. Entonces sería algo que nos serviría allí para ir aumentando nuestra base de datos. Ah, perfecto, profe, muy válido, muchas gracias. Lo podríamos hacer ahora cuando elaboremos la pregunta calculada con la ayuda del profe Fernando. Sí, correcto. Muchísimas gracias por sus aportes. Entonces vemos que aquí podríamos visualizar cómo quedó la pregunta y qué tendría el estudiante para resolverla en algún momento. De igual forma, tenemos una opción donde nos dice para corroborar si quedó bien estructurado el esquema de la pregunta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a construir otra pregunta de tipo emparejamiento para alimentar esta clase o categoría de pregunta. Edwin, perdón. Profe, ¿lo escucho? Cuando tú le dijiste barajar, él cogió las opciones de respuesta y las colocó en un orden en donde pudo haber quedado alguna coincidiendo con su capital de manera correcta y otras no. Es posible que llegue a salir las preguntas
barajadas de tal manera que todas las opciones de respuesta sean correctas, estén, digamos, frente a frente? Porque el campus ¿cómo determina cuál es la respuesta correcta y cuál es la incorrecta? Cuando tú metes la respuesta a la pregunta. En la configuración, Tú correcto. metiste Colombia, Bogotá, París, Francia, París, ¿sí? Correcto. La pregunta es, y él va a hacer un apareamiento donde va a barajar las respuestas de las capitales de tal forma que no queden apareadas de manera correcta. Miremos que en esta opción de visualizar la pregunta nos aparece Colombia, Alemania, Ecuador. Y aquí aparece en orden diferente Ya. las posibles respuestas. Si yo vuelvo a ingreso a ver cómo quedó la pregunta, vemos que ha cambiado el orden. De hecho, perdón, lo que baraja es el orden de las respuestas más no el desplegable. O sea, nunca va a decir Ecuador, Quito, sino que te da Ecuador y las 4 opciones. Exacto. Ya. Exacto. Muy bien. De esta forma, aquí podríamos visualizar temporalmente cómo lo vería el estudiante. O sea, así es como lo estaría viendo el estudiante. O sea, no hay que cambiarnos de rol. Simplemente aquí en esta lupa donde dice vista previa, podríamos reflejar una de las tantas opciones que podría ver el estudiante. Listo. Vale, profe. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a construir una nueva pregunta. Pregunta 2. El enunciado. En este caso vamos a preguntar cuál es el orden correcto de los planetas más cercanos al Sol. Recordemos que estamos en una pregunta de tipo emparejamiento. Igual, aquí le dan la ponderación a la pregunta, le dan la opción de barajar y vamos a colocar las respuestas adecuadas. Perfecto. Dejémoslo hasta allí. Una vez tengamos la pregunta lista, totalmente configurada, le damos guardar cambios. Y hasta allí ya tenemos dos preguntas dentro de esa categoría. Aquí nos dice 2 preguntas dentro de esa categoría que le hemos llamado tema 1. Perfecto. Entonces ya en esta categoría tema 1, tenemos 2 preguntas. Bien, vamos a cambiarnos de categoría. Vamos a construir preguntas en el tema 2 o en la categoría llamada tema 2. Profe Fernando, ¿está allí? ¿Cuál sería? ¿Numérica? En numérica, sí, correcto. Perfecto. Le vamos a agregar. Sí. Pregunta 1. Aquí iría... Ajá. Sí, ahí, por ejemplo, para todos, ustedes podrían colocar un enunciado y en la parte de abajo colocar una imagen. Por ejemplo, la que vamos a construir es una superficie. Entonces usted podría colocar una superficie rectangular, cuadrada, circular, para que calculen el área. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Se tiene una superficie rectangular? ¿Se tiene una superficie rectangular? Listo. Cuyo ancho es 20 centímetros y de largo tiene 10 centímetros. ¿Tiene cuánto? 10 centímetros. Ok. Entre signos de pregunta, determine el área en centímetros cuadrados. Bueno, ahí me deben el ahí, sí, ahí hay un operador que le coloca uno en centímetros cuadrados, pero ahí lo podemos dejar así, digamos. Aquí está, ok. Sí, ahí está el operador, correcto. Listo. Listo. Muy bien. Entonces, pero ahí hay que colocar algo, o sea, para todo, es como para que le toque construir una pregunta de ese estilo. Entonces yo le coloco lo siguiente, nota. O sea, abajito, punto aparte, nota.
trabajar las operaciones, si es el caso, perdón, trabajar las operaciones y resultados, perdón, trabajar las operaciones, no lo borré eso, bueno. Ahí fue. Bueno, listo, sí, y resultados, Sí. si es el caso, con 2 cifras decimales. 2 cifras. Sí, 2 cifras decimales. Ok. Punto seguido. Si su respuesta incluye decimal, utilizar la coma. ¿Utilizar qué, perdón? Utilizar la coma. Ok. La coma. Entonces, entre paréntesis, colocar el signo de la coma para que ellos lo vean, porque eso me generó problemas en uno parcial. Como separador decimal. Utilizar la coma, entonces colocar la coma y por fuera como ya tengo el computador, yo cómo le voy a dar su información. Y entonces, separador decimal. Están trabajados, ingeniero, ahí está la base de datos, están físicamente. Decimal, listo. Y entonces, ¿qué? ¿Y los bueno, que están pendientes? No, ¿listo? Entonces, puntuación, pues, la que se desee, sí, listo, vamos bajando. A las 3. Puntuación, allí está. Sí, listo, entonces ahí donde dice respuesta 1, entonces, si tú observas, el área sería 10 por 20, serían 200, ¿no? Entonces, tú le colocas ahí respuesta 1, 200, un ejemplo. Entonces, el error, ahí le tienes que colocar 200,00 para si trabajan decimales. Aquí. Sí, 200,00, correcto. Ok. El error colocarlo del 1%, o sea que de pronto le dio 199. Yo siempre le coloco pues acá, delito. 1. 1. Sí, si tú ves que, o sea, para todos, si uno ve que las respuestas todas van a ser con números enteros, pues no coloca ningún error. Pero yo le voy a colocar un distractor. Entonces le coloco por ahí 20, le coloco 20.20 en la otra respuesta. Bien. Bueno, ahí 100, ahí 100, 100%, okay. Correcto. Listo. Siguiente. Por ejemplo, Edwin, señor, para los que preguntaron por la realimentación, si ustedes quieren, cuando el pelado vea, entonces usted le puede colocar ahí excelente respuesta o el tema lo comprendiste bien. Si le quieres dar una realimentación al pelado, si la contesta. Perfecto. Listo. Ahí, por ejemplo, colocas 20.20. 20.20. 20,20, perdón, porque okay. Recuerda que... Coma 20. El error 1%. Aquí no recuerdo y le puse coma, sí. Ahí está una coma, creo que le alcanzo a ver, una coma. Error 1%. Sí, 1%. Y en la realimentación ¿Calificación ninguna? Ninguna, sí. Ok. O sea, 0, pues en este caso. Y en la realimentación le podemos colocar, te falta estudiar más, algo así, bueno. Ok. Una pregunta, entonces siempre hay que colocar en las numéricas la coma. ¿Cómo? En las preguntas numéricas siempre debe ir entre la coma y decimales. No, usted le especifica si es coma o si es punto, profesora. Porque si entonces usted en su respuesta, usted tiene que incluir, si le dijo que es con coma, pues usted le incluye a toda la respuesta la coma. Pero si usted le dijo que era con punto, entonces todas las respuestas deben de ir con punto. Para que el sistema lo... ¿Listo? La podemos ver, o sea, yo creo que ahí... Pero Fernando, una pregunta, pero si el muchacho me contesta 200, pues la respuesta está buena, y si no le coloca 200,00, sino que coloca 200, porque en la especificación dice si lo requiere. Lo que creo yo que habría que colocarle allá arriba es use 2 cifras decimales. Bueno, no, o sea, sí. Mira que tú estás ya dando una observación y esa observación es válida, Andrés. Resulta que tenemos que ser muy cuidadosos cuando le hacemos las preguntas porque cada persona puede interpretar diferente, listo, el enunciado, ¿no? O sea, en estos del campo virtual, los enunciados pueden dar varias interpretaciones. Precisión del lenguaje, profe. Sí, correcto, dependiendo del lenguaje. Igual, pues uno les advierte, uno le podría mandar un manual antes, pues para nosotros los de ingeniería nos toca ser muy específicos en eso porque pues sí. Trabajamos ciencias exactas y digamos es una de las dificultades que tiene. Pero pues sí, le podemos colocar eso para ser más comprensivo en la pregunta. Perfecto.
Perfecto. Para la Vamos así, profe que Fernando. para la profe que estaba preguntando ahorita, lo de la coma o el punto, tiene que tenerlo en cuenta en la respuesta que usted escogió como correcta, para que no haya dificultad. Es para que haya coincidencia entre la respuesta del estudiante y la respuesta que usted eligió como correcta. Perfecto, profe. Ok, Muchas gracias. gracias. Muy bien. Fernando, tercera respuesta, o la dejamos así. La podemos dejar así, o sea, para Ok. avanzar. Profe, ¿el error qué es lo que indica? ¿El error? Es un margen, profe. O sea, por ejemplo, el pelado le puede dar en su cálculo, su calculadora, 199. Y entonces el 1% debe incluir ese 199 como válida la respuesta. O sea, sería el 1% de 200, creo que es 2, si no estoy mal. La respuesta está entre 198 y 202. De todas maneras, pues aquí es exacto, pero en algunos casos de ingeniería, digamos, el chico al operar con la calculadora, él muchas veces redondea y le puede dar valores aproximados. Entonces ahí Correcto, un uno mete margen. listo. Perfecto. Entonces la dejamos así, Fernando. Otro valor, como tú quieras, puede ser 2000 como un distractor. Ok. Sin calificación. Sí, correcto. Y aquí sí, Profe es cascarero, mano. cancele. Sí, ¿Qué creo que más? la calificación ahí es 0, si no estoy mal. Creo que hay uno siendo. Ok. Si aquí le dijimos puntuación por defecto. Esta es la pregunta que va a tener el punto total. Listo. Sí, correcto. Guardar cambios. Correcto. Muy bien, Y la muchas gracias, revisión. Fercho. Y vamos a ver cómo se vería. ¿Cómo la vería el estudiante? Aquí donde dice vista previa, le haríamos un clic y así la visualizaría el estudiante. Si colocamos, por ejemplo, la respuesta era aproximada de 199, Fernando, coma 00. Vamos a decirle guardar y enviar. A ver qué nos dice. Perfecto. Eso es evaluando cómo quedó planteada la pregunta. Sí. La otra forma es decirle, te escucho, Fercho. No, tranquilo, no, que correcto. Right, all right. Perfecto. La otra es decirle al sistema, muéstrenos si quedó bien planteada la pregunta o no. O sea, que el mismo sistema de forma automática lo haga. Oh. Perfecto, Fernando, muchas gracias. Bueno, listo, bien. Edwin, una cosita. Profe John, lo escuchamos. Sí, no, pues ya está implícito de pronto en lo que se hizo con la pregunta que construyó el profesor Fernando, y es que cuando demos la respuesta correcta, la demos siempre en la primera opción, como para que adquiramos ese hábito. Siempre la respuesta correcta, la de primera. Ya las distractoras, darlas en las otras opciones. No, gracias a usted, profe, muy válido. Es una forma de organizarse. Correcto. Entonces vamos a construir una nueva pregunta. Recordemos que estamos en la categoría 2. Tema 2. Vamos a trabajar aquí una pregunta de opción múltiple, por ejemplo. Joan, ¿esa emparejamiento aleatorio alguien la tiene? ¿O la miramos? ¿No? Yo no la he manejado, profe. Si alguien aquí que esté presente nos ayuda a construirla, bienvenido. El campus tiene muchas opciones, muchas alternativas, que la verdad desconozco a la persona que maneje todas las herramientas del campus. Entonces, esto va más bien en investigar, en trabajar, en practicar e ir profundizando. Esa es la invitación. Sí. Profe Víctor, y para todos, esta metodología de evaluación del campus virtual demanda demasiado tiempo en ese sentido. Sí. O sea, para cualquier, digamos, hay varios programas que hacen exámenes y, digamos, digamos, usted más quiera profundizar un tema o evaluar un tema, es más difícil hacer el examen. Y, digamos, yo tengo preguntas de algunos cuestionarios viejos y cuando las invoco, algo me toca mejorarle o quitarle. Entonces siempre es un desgaste, profe, siempre, y a veces la universidad pues está pretendiendo que hagamos todo esto virtual, pero es complejo, ¿no? No es tan fácil, profe. Sí, claro, se toma uno, digamos, yo para hacer un solo final me tomé casi 2 días, mientras que si uno lo hace escrito, media hora. Sí, y otra ventaja que tiene el examen cuando usted lo hace escrito, profe, es que si hay un error, porque un estudiante te puede decir, profe, no te entiendo esa pregunta, o
o esto es que, o sea, hay que hacer muy bien el cuestionario, profe. A mí me quebraron una pregunta, profe, en este parcial, porque digamos, en la respuesta, digamos, daba para dos respuestas, según el enunciado, y me tocó aceptársela, o sea, al que la contestó de una forma se la acepté y al que la contestó de la otra manera igual. El que estuvo por fuera de ese rango de respuesta, pues obviamente le soporté pues de que sí estaba fuera. Pero digamos, cada vez que usted hace este examen, hay un estudiante que te pone a prueba, profe. En eso sí téngalo por seguro. Lo que dice Fernando es cierto y lo que dice Víctor también, es un desgaste, pero la gran ventaja, ojo, la gran ventaja de construir las preguntas a través del banco de preguntas es que con el tiempo el número, el volumen va a ser mucho mayor y hay más opciones para jugar a la hora de construir un examen. O sea, Y la calificación, ¿no? Y la calificación, profe Oscar, muy válido. O sea, una cosa es arrancar desde cero con un parcial y otra cosa es tener un acumulado de un banco de preguntas de un año, 3, 4 cursos atrás. El panorama cambia. Profe, lo que pasa es que yo no acostumbro repetir exámenes en los parciales, en los semestres, porque usted sabe, profe, que eso se llaman antecedentes, ¿no? Ellos hacen estudios retrospectivos. Entonces ellos van a ver un semestre y entonces llaman a los de los semestres siguientes y dicen, ve, ¿qué exámenes te hizo el profe de creatividad? No, pues estos. Entonces yo siempre, profe, cambio los exámenes. Perfecto, perfecto. Muy bien. Yo creo que ahí lo que debemos hacer, pues yo me estoy dando es el tiempo, pero yo voy a tratar en lo que pueda cada semana construir el cuestionario, ¿cómo se dice? Banco de preguntas, de acuerdo a la clase vista, para que al final ya tenga una mayoría de preguntas, porque al final sería muy duro construir ese poco de preguntas. Excelente. Y lo alimentando. Es la mejor forma que debemos hacer. Yo me lo estoy planteando de esa forma. Sí, muy válido, profe. Sí. Válido, profe María del Carmen. Perfecto, profe. Muy bien. Bien, entonces vamos a construir la segunda pregunta de esta categoría llamada tema 2. Estamos en preguntas de tipo opción múltiple. Y aquí nos pregunta, aquí nos pregunta, ¿cuántas opciones de respuesta vamos a tener en esta pregunta? Para este ejemplo tenemos una única respuesta válida. Muy bien. También está la opción de barajar las respuestas, como lo veíamos anteriormente. Y vamos a plasmar primero la respuesta correcta. Y aquí se le dice cuál va a ser el total de peso de esa respuesta. Esta es la pregunta correcta, va a tener el 100%. Y vamos a construir las otras preguntas, las otras respuestas, que no van a tener peso alguno porque son totalmente incorrectas. Elección 2, elección 3. Dale un chimborazo a eso, profe. Y elección 4. Me imaginé que era el que seguía. Ok. Perfecto. Entonces tenemos 4 opciones. Entonces, la primera es la que tiene la totalidad del punto. Una vez tengamos la respuesta lista, le damos guardar cambios. Y vamos a visualizar. Vamos a visualizar que en esta categoría llamada tema 2, la segunda pregunta, y se nos fue pregunta 1. Vamos a darle vista previa cómo la vería el estudiante. ¿De acuerdo? Podemos decirle al sistema que evalúe si me quedó correcto el planteamiento o no. Y allí está. Quedó. De esa forma validamos o corroboramos de que está correcta bien planteada la pregunta. ¿De acuerdo? Vamos a construir otra de opción múltiple, pero no con una única respuesta, sino con 2 respuestas. Con 2 respuestas válidas. Entonces, en esta misma categoría, vamos a crear una nueva pregunta de opción múltiple. Vamos a decirle, esta sería la pregunta 3. Aquí iría la pregunta como tal. Dice la moneda en España. Y aquí donde dice una o varias respuestas. En este caso vamos a entregarle 2 respuestas. Entonces no es una única respuesta, sino son varias respuestas. La primera de esas respuestas es la antigua moneda española
que es la peseta, y el peso va a ser del 50%. La otra respuesta válida es la moneda actual, que es el euro, y el euro va a tener el peso del otro 50%. Allí estaríamos completando el valor total de esa respuesta. Profe Edwin, cuando Profe, usted le dice múltiple respuesta, usted en el cuestionario colocó que es la múltiple respuesta son 2 respuestas, pues yo le coloco 4 y él las marca todas. Bueno, si las marca todas, no, voy a suponer lo que voy a decir. Supongo que el sistema no le da el punto completo, porque tiene 2 respuestas correctas y 2 respuestas incorrectas. Podríamos hacer el ejercicio con esta pregunta que estamos planteando. Vamos a mirar cómo se comporta. En este caso le indicamos que no es una única respuesta, sino que son varias respuestas. Profesor Ernel, lo escuchamos. Allí cuando se tienen esas opciones, yo puedo ponerle como un tipo de penalización. Si marca las respuestas incorrectas, yo le puedo poner ahí un menos, un porcentaje a cada pregunta, a cada respuesta que él me da. Exacto. Exacto, allí, profe, ahí es donde está marcando. O simplemente yo no le pongo nada. Si son solamente 2 opciones, las correctas, y el estudiante marca 4, pues él valida las 2 que marcó y le da el punto que uno le asignó. Si están las otras, si uno le pone a las incorrectas esos valores negativos, entonces se le va como cobrando una penalización allí. Oh, perfecto, profe, muchísimas gracias. Para decir que cuando acabemos de construir la pregunta, siempre es buena opción primero validar la pregunta antes de pronto irla a subir al cuestionario. Entonces, primero validarla. Ahí ahora cuando terminamos las preguntas anteriores, mire que siempre nos sale allí la opción que dice validar. Entonces, primero hagamos ese ejercicio antes de subir la pregunta. Gracias. Perfecto, profe, muchas gracias. Listo, entonces allí nos quedó planteada la pregunta. Tenemos 2 opciones de respuesta, 2 opciones válidas de respuesta, cada una vale el 50% para obtener la totalidad del punto. Y vamos a ver qué ocurre si el estudiante nos marca estas opciones, que no tienen peso alguno. Cuando tengamos la pregunta lista, le damos guardar cambios. Y vamos a observar en vista previa. Ahí tienes que editarla, profe. Aquí Porque, le damos sí. vista previa. Entonces nos dice, bueno, voy a elegirlas todas, a ver qué me dice el sistema. Le voy a enviar y terminar. Y miremos puntuar como correcta. Correcto. O sea, si el estudiante las marca todas, puntúa como correcta. Entonces allí sí habría que aplicarle penalización para que este tipo de respuestas no sean, pues no valgan el punto completo. Miremos cómo sería la forma correcta de resolverse con las 2 opciones. Si el estudiante eligiera solamente una de ellas, pues obtendría la mitad del punto. Entonces habría que jugar con las respuestas que el estudiante podría seleccionar que no tienen peso alguno. Y la mejor alternativa sería colocándole un valor negativo para contrarrestar el positivo. El punto, exacto, el punto que el estudiante está obteniendo en ese resultado. Muy bien. Entonces vamos a editarla y vamos a colocarle un peso negativo. Como decía el profesor Víctor, 50 y 50. Profe, discúlpame una pregunta. Ahí lo que te está diciendo, tengo entendido que es que esa pregunta vale un punto, no Sí, se sacó un punto. Sí, correcto. O sea, que quedó correcta. No, le estás indicando el valor de la pregunta. De la respuesta, profe, ya lo verificamos y lo miraremos nuevamente. De la respuesta. Correcto. Vamos a colocarle un negativo de 20% a cada pregunta incorrecta. Vamos a menos 50 y 50 y 50. 50, porque si no, volvemos al error de que algo va a sacar si marca las 4. Ok, perfecto.
Pues vamos a entrar, pongámosle el 50%. Este valor es el que aparece en el resultado final de la respuesta correcta. Si lo obtiene el punto o no. Vamos a ponerle menos 50% y menos 50%. Muy bien. Le damos guardar cambios. Y vamos a validar en vista previa. Observemos que, sí, profe, tiene toda la razón. Profesor Oscar, tiene toda la razón. Yo creí que aquí inicialmente decía 00. Muy bien. Vamos a elegir todas las respuestas. Le damos a enviar y terminar. Sí, lo podremos visualizar ya cuando nosotros entramos en sí al examen como profesores y empezamos a realizarlo. Ahí sí nos lo puntúa realmente lo que sacamos. Ahí nos está indicando es lo que vale la respuesta. Sí, profe, tiene toda la razón. Muchas gracias. Entonces habría que cambiarse de rol e ir a resolver el parcial con rol de estudiante. Muy bien. Bueno, John, pero allí, por ejemplo, para la puntuación, cuando ya uno vaya a activar el cuestionario que le da la nota máxima de aprobación, usted le puede distribuir el valor de cada pregunta. Sí. Se lo modifica y él lo que le hace es sumar 5. Por ejemplo, si usted todas las deja con 1 es por defecto, pero si usted solamente coloca 3 preguntas y dice que la nota máxima es 5, pues él se las va a dividir en 1.33 cada una, automáticamente. Muy bien, profe Andrés. Sí, muy cierto. Muchísimas gracias. El sistema lo que hace, en este caso la plataforma lo que haría es distribuir el valor que se le haya dado, que es 5, en la cantidad de preguntas, a menos que el docente le haya modificado el peso a la pregunta. En este caso el peso por defecto por cada pregunta es 1. Muy bien, profe, muchísimas gracias. Yo hago una interpelación. Yo creería que en este tipo de examen, si voy a variar el número de respuestas, es decir, si una pregunta va a tener 2 respuestas y otra va a tener 3 y así sucesivamente, habrá que especificarle al muchacho no en términos de penalización, sino en términos, digamos, literales, que si él marca más de 2, una mala le anula una buena. Porque no hay como contrarrestarle las respuestas o el valor a todas las respuestas. Profe, lo veríamos ahora cuando entremos como estudiantes, con rol de estudiante, a verificar qué resultado obtendríamos. Ya. Bien. Entonces vamos a ingresar la tercera categoría. Coloquemos 2 o 3 preguntas para que nos alcance el tiempo y ya pasamos a hacer la evaluación. Vamos a colocar un tipo de pregunta verdadero o falso. Vamos a ponerle el nombre de la pregunta, pregunta 1. Como enunciado, pongamos esta pregunta, ya que estamos afectados por este confinamiento. Okay. Aquí está el peso. Por defecto dice que por pregunta vale 1, pero aquí el docente puede alterar o modificar este valor del peso por pregunta. Y en este caso nos dice, ¿esto es cierto o falso? ¿Esto es cierto? Entonces aquí la respuesta correcta sería cuando el estudiante elija verdadero. Vamos a, cuando tengamos la pregunta lista, bien elaborada, guardar cambios. Y ya sabemos que en vista previa podemos corroborar si quedó bien estructurada o bien elaborada la pregunta, que así la vería el estudiante. Muy bien. Vamos a construir allí mismo otra pregunta, respuesta corta. En respuesta corta hay que tener cierta precaución, ya que por tratarse de una pregunta abierta, pues el estudiante tendría un gran abanico de opciones para plasmar textualmente la respuesta.
Entonces, pregunta 2. Dice, selección de fútbol que ganó el Mundial de Brasil. Bien, entonces nos dice cuál sería, bueno, aquí nos pregunta, ¿va a ser estricto las mayúsculas y minúsculas? O sea, lo que le escriba el estudiante o el usuario con lo que el docente ha plasmado, o es indiferente que sea mayúsculas o minúsculas. Pues él por defecto dice que sea indiferente. Por aquí vamos a tener un gran abanico de opciones. Entonces, la respuesta correcta a esta pregunta es Alemania, pero recuerden que también el estudiante podría contestar totalmente mayúscula, Alemania. Ambas respuestas son válidas, ¿de acuerdo? Muy bien. Igual, si la palabra... O todo en minúscula. O todo en minúscula. O si la palabra es tildada, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas presentes en este planteamiento o en las respuestas, en las preguntas que son con respuesta abierta. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a dejar esas tres opciones, todo en mayúscula, todo en minúscula o la primera letra en mayúscula. Le damos guardar cambios. No le pusiste calificación, John. Uy, qué pena. Se me escapó. Aquí. Perfecto, profe. 100%. Muchas gracias, profe. 100% y 100%. Porque cualquiera de las tres opciones son válidas. Muy bien, muchísimas gracias. Le damos guardar cambios. Y vamos a visualizar cómo se podría ver esa respuesta. Entonces vamos a colocar Alemania todo en minúscula. Nos dice correcta. Vamos a decirle al mismo sistema que la califique. La respuesta correcta. O podría existir un estudiante que haga lo siguiente. Podría existir, que lo hay, Alemania. Y es correcta, ¿verdad? Pero dentro del sistema no está. Y dice respuesta incorrecta. La respuesta correcta es Alemania. Entonces, cuando las preguntas o las respuestas son así abiertas, hay que tener ese tipo de cuidado, ya que el docente debe entrar a validar o a corroborar si la respuesta que el estudiante entregó fue correcta o no. Bien, hasta allí digamos que hemos construido tres categorías, tema 1, tema 2, tema 3, cada una con un número de preguntas. Una vez construido el banco de preguntas, volvemos al parcial, vamos a buscar la semana o el bloque donde estamos construyendo el parcial, ingresamos a él. Nos va a decir, bueno, aún no se han construido preguntas, vamos a decirle editar cuestionario para poder cargarle las preguntas del banco de preguntas a este cuestionario que elaboramos en la primera fase. ¿Listo? Entonces, observen lo que nos decía ahora el profesor Andrés, si mal no recuerdo. Aquí donde está la calificación. El sistema por defecto nos dice 10, pero sabemos que la nota es 5 y si la dejamos en 10, simplemente la nota se divide entre 2. Muy bien. Aquí nos dice reordenar las preguntas de forma aleatoria, pues se recomienda hacerlo para que el sistema de forma automática mezcle las preguntas y anteriormente habíamos dicho que las respuestas también iban a ser de forma aleatoria. Y aquí donde dice agregar, vamos a decirle agregarla ¿de dónde? De un banco de preguntas, ¿de acuerdo? Puede ser de un banco de preguntas o podemos construirlo totalmente aleatorio. Vamos a irnos por esta opción. Ahí a la calificación máxima no hay que darle guardar. Ah, ok. Bien, profe, muy válido. Muy válido. Muy válido. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a irnos por esta opción. Pregunta aleatoria. Entonces me dice, listo, elija la categoría. Entonces, de la categoría 1, quiero sacar una pregunta. ¿Pueden tener más? Sí. Depende de la cantidad de preguntas que tengan. ¿De acuerdo? Entonces le decimos, hay 2 preguntas en esta categoría, de la cual voy a elegir una. Entonces le vamos a agregar pregunta aleatoria. Y aquí nos va a aparecer un dado. Ese dado significa
que va a sacar una pregunta de forma aleatoria de la categoría que hemos llamado tema 1. Muy bien, vamos a agregar otra pregunta aleatoria, pero ya de la categoría tema 2. Entonces me dice, bueno, en tema 2 tienes 3 preguntas. De esas 3 preguntas quiero que elija una aleatoria. Bien, le vamos a agregar pregunta. Aquí nos dice, se va a elegir una pregunta aleatoria de la categoría tema 2. Y finalmente, la última pregunta de la categoría llamada tema 3. Vamos a elegir, en este caso, para este ejemplo, una pregunta de 2 que hay en ese banco de preguntas. ¿De acuerdo? Tema, cantidad de preguntas aleatorias y le damos a agregar. Allí quedó el parcial preparado y listo. Y lo que nos decía el profesor Andrés, si mal no recuerdo, le hemos dicho que al sistema le hemos dicho que el parcial vale 5. Y él lo que hace es dividir ese 5 entre las 3 preguntas. Perfecto, cuando tenemos ya todo listo, le damos guardar. Ya nos quedó listo, vamos al cuestionario. Y está listo el cuestionario o el quiz para que el estudiante lo resuelva. Entonces los invito a que ingresemos a elaborar el parcial, a modo de ejemplo, obviamente, para ver cómo nos va. Entonces voy a cambiarme de rol para hacer el ejercicio. Cambiarme de rol. Voy a ir a rol de estudiante. Los invito a que ingresemos. Y me dice, bueno, intentos permitidos 1. Estoy dentro del tiempo, desde las 4 hasta las 7. Y voy a intentar ingresar. Me hace una advertencia, dice usted tiene 30 minutos para resolver ese cuestionario. Y allí está. Habíamos dicho que la navegación era libre, es decir, que el estudiante va a poder saltar entre una pregunta y otra. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a elegir capitales de forma correcta. Le damos siguiente página, siguiente pregunta. Aquí nos dice la montaña más alta. Aquí voy a cometer un error. Voy a decir que es el Nevado del Huila, por ejemplo. Aquí nos hemos dado cuenta, por lo menos el docente se da cuenta, que el estudiante de las preguntas 2, 3, 4, 5, 10 ha resuelto una. Y que de los 30 minutos le quedan 29 minutos en este caso. ¿De acuerdo? Elegimos la pregunta, en este caso voy a equivocarme y le digo siguiente página. Y aquí nos pregunta lo de claustrofobia. Voy a elegirla de forma incorrecta. Voy a decir que es falso, que esto es falso. Y observemos que como ya hemos resuelto las anteriores preguntas, ya la única opción que me da es terminar el intento. Sin embargo, podría regresar a las páginas anteriores. ¿Por qué? Porque aún estoy dentro del tiempo. Podría regresarme a las preguntas o páginas anteriores y hacer algún tipo de corrección, llegado el caso. Digamos que voy a corregir la pregunta 2, que ya no es el Nevado del Huila, sino que es Everest, por ejemplo. Entonces, de esa forma tenemos 2 preguntas correctas y una pregunta incorrecta. Muy bien. Le digo terminar intento. Y esto es lo que le va a aparecer al estudiante. Dice, tuviste 3 preguntas, las 3 preguntas fueron guardadas, aún tienes tiempo, puedo regresar porque aún tengo tiempo para hacer algún tipo de corrección dentro de esos 30 minutos, o si estoy seguro que ya he terminado como estudiante, simplemente le digo enviar y terminar. Entonces, allí hemos visto que si el sistema en algún momento se cae, se colapsa o el estudiante tiene problemas, vemos que el mismo sistema ha guardado las preguntas que el estudiante ha dado respuesta. Y llegado el caso que le escriba al profesor, es que tuve un problema de conexión, el docente podría entrar y corroborar que realmente el estudiante llegó hasta la pregunta 2, 3, 4, 5, no sé, las que tenga allí planteadas, y que le quedaron faltando unas cuantas. Entonces, de esa forma se puede corroborar que el estudiante estuvo presente y tuvo alguna complicación dentro del parcial. Muy bien, entonces recordemos que no puedo ver la nota, lo que preguntaba la profe
María del Carmen, hasta que no sean las 7 de la noche yo no puedo ver la respuesta. O sea, el sistema me dice, listo, usted terminó, no tiene más intentos, pero hasta las 7 no puedo ver el resultado de esa previa. ¿No podemos modificarlo, profe, para mirarlo? Claro, claro, profe, vamos a hacerlo. Le decimos regresar al curso. Me cambio de rol. El problema es que si hay algún usuario, algún profesor, profesora que esté elaborando el examen, podemos afectar su resultado. Pero bueno. Además, aquí nos dice, bueno, hay 7 intentos, 7 personas que están realizando ese intento. Ahí no lo dice. Docente, ¿perdón? Si yo entro ahí a esos intentos 7, él me muestra los resultados y las notas de cada uno. Correcto, pero aquí estoy como docente, no como estudiante. Ajá, como docente. Ingresamos y me dice, listo. Aquí vemos los estudiantes, los participantes. Vemos el resultado y el resultado de cada pregunta. ¿Por qué Luis Eduardo saca 3.9 si supuestamente el sistema ha dividido el 5 en 3 preguntas y cada pregunta valdría 1.66? Miremos a ver qué pregunta fue esta. Esta pregunta tiene una parte cierta y una parte incorrecta. Una parte correcta. Esa fue debe ser la de la penalización. Vamos a mirar. Revisar. Miren que podemos entrar a corroborar qué hizo el estudiante y observemos que de las 3 opciones hay una correcta y 2 incorrectas. Entonces, en este caso el sistema no le dio el punto total, sino que le dio punto 3. Punto 3. Y el punto 3 de 1.7 es aproximado, ¿no? Ahí está aproximado. Si llegado el caso, digamos, el error no es del estudiante, sino de quien planteó el parcial del docente, aquí puede ingresar y hacer una corrección sobre esa calificación, digámoslo así, si es que el docente ha planteado de forma incorrecta o ha cometido algún fallo a la hora de elaborar el cuestionario o el parcial. Bien, entonces vamos a cambiar el tiempo para poder permitirle que el estudiante vea el resultado de su nota. Y vamos aquí, vamos a editar ajustes. Vamos a decirle que puede visualizarlo. Ah, no, a ver, está más abajo. Comportamientos, revisión aquí. Dice más tarde mientras el cuestionario está abierto. Entonces vamos a habilitarle estas opciones. ¿Qué significa esto? Que el estudiante puede ver el resultado mientras el cuestionario aún siga abierto. Le damos guardar cambios y mostrar. Me cambio de rol. Voy a elegir el rol de estudiante. Y Pero esa opción es peligrosa, profe. Es mejor dejarla al finalizar el tiempo. Sí. Porque si no, No, es que es para verlo. Totalmente, profe, totalmente. Sí, simplemente hicimos el cambio es para visualizar cómo el estudiante podría ver su resultado. Muy bien. De esta forma lo vería el estudiante. Calificación total y puntos obtenidos. En caso tal de ver la revisión, el mismo estudiante podría validar cómo le fue en cada pregunta. Primera pregunta correcta, segunda pregunta correcta y la tercera, aquí hubo un error. ¿De acuerdo, profesores, profesoras? De acuerdo. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna inquietud? ¿Pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, John. Pues aquí pensando, no sé cómo haríamos en el caso, digamos, aquí pues pensando en borrador,
que necesitemos que a todos los estudiantes les salga una pregunta dentro de ese cuestionario. Digamos que una pregunta, digamos que obligatoria. ¿Cómo la configuraríamos para que a todos los estudiantes dentro del cuestionario les salga esa pregunta? Uf, muy buen planteamiento. No sé si alguno de los docentes que estén aquí presentes lo haya manejado. ¿No podría construirse una categoría con una sola pregunta? ¿O válido? Sería una opción. ¿Sí? Sí, muy válido. Entonces sería construir una categoría con una única pregunta. Muy válido, profe. Muchas gracias.